el día de ayer estuvimos haciendo la introducción, ¿sí?, a lo que vamos a compartir en el día de hoy. Si alguno no vino ayer, no importa porque va a entender todo con lo que hablemos el día de hoy. Vamos a decir que el capítulo 1 lo titulamos El espíritu de la confusión, que estuvimos compartiendo ayer, y hoy el capítulo 2 se va a titular Entre espinas y rocas. Diga conmigo, entre espinas. Ay, no, gloria a Dios, no merendó. Vamos, diga, entre espinas, vamos, y rocas. Yo le recomiendo siempre que me toca compartir la palabra, que anote, si tiene para anotar, si tiene su celular, anote, si prende para grabar, prenda, porque estoy seguro de que va a necesitar repasar más de una vez lo que vamos a compartir el día de hoy. Amén. Así que mirar al que tenés al lado y decirle, vamos a prestar atención. Gloria a Dios. Déjalo olvídate de la cena, decirle, gloria a Dios, presta mucha atención porque necesitamos entender lo que Dios nos va a hablar. Le cuento un testimonio. Hace un tiempo atrás estaba caminando por mi ciudad y de repente me cruza un hermano que no veía hace mucho tiempo, y me agarra y me cruza: apóstol, ¿cómo está? Bendiciones. Y yo le digo: bendiciones, tanto tiempo. Y me dice: ayer justamente me estaba acordando de vos. Y le digo: ¿en serio? Sí, dice, porque ayer recién entendí un mensaje que vos predicaste hace 6 años atrás. Codiar al que tenía al lado y decir que no te pase lo mismo, decirle. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sembramos la semilla. Porque a veces dice, no, hay cosas que son difíciles de entender. Yo lo sé, pero la semilla, como es buena, va a germinar y va a dar fruto en el tiempo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya sabe lo que estuvieron ayer conmigo. ¿Cómo es este? Saque su dedo acusador y profético así. Todos levanten ese dedo ahí conmigo y miralo al que tenés al lado, señalalo, profetizarle, acusarlo y decirle: espero que no te pase lo mismo. Es decirle: espero que la semilla que va a ser sembrada hoy germine rápido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos, con ánimo y alegría. Escuche esto porque es tremendo. Ayer compartíamos un poco acerca del espíritu de la confusión que hay. Y yo decía que tenemos un gran problema. El problema que tenemos instalado en el seno de la iglesia, en el contexto general hablo, el problema que tenemos instalado es que, mejor dicho, sabemos un montón de cosas acerca de la palabra, acerca de lo que nos enseñan o de sus enseñanzas, pero no las entendemos, ¿cierto? Nosotros pensamos que hay cosas que son iguales o palabras que son parecidas, pero que sean parecidas no significa que se dicte lo mismo o que signifique lo mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de gente que dice conocer a Dios, pero el asunto es que hay gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y no es lo mismo conocer de Dios, conocer de cómo Él se mueve, de cómo Él actúa, de lo que Él te puede dar, a conocerlo a Él directamente. No es lo mismo. Esto es como que todos nosotros sabemos quién es Messi. Si hay alguien conocido es Messi, todos saben quién es Messi. Y si usted se lo cruza a Messi, usted sabe, qué sé yo, cómo se llama la esposa, cómo se llaman los hijos, a dónde vive, a dónde juega, y sabemos un montón de cosas de él. Pero que conozcamos de él no significa que los conozcamos a él. ¿Me va siguiendo? O sea, si usted de repente Messi anda por acá por Corriente y usted se lo cruza por la calle y de repente lo ve y se le tira y le dice: Messi, ¿cómo está? Seguramente que Messi lo va a empujar en ese momento, ¿cierto? Porque usted conoce de él, pero no lo conoce a él. Con Dios nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un montón de gente que conoce de Dios, cómo habla, cómo funciona, cómo se mueve, lo que Él dice, pero no lo conocemos a Él. Y ese es un problema que tenemos porque sabemos, pero no entendemos. Y ahí es donde se centra el problema de todas las cosas. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo
ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Cristo. Y el problema no es que el entendimiento de la gente que no le conoce ha sido cegado, sino que nosotros, como representantes de Dios en la tierra, muchas veces tenemos el entendimiento cegado. ¿Qué significa tener el entendimiento cegado? Que sabemos cómo Dios se maneja, sabemos cómo hacer muchas de las cosas que Él nos pide, pero no las entendemos. Sabemos, yo ayer decía, sabemos cómo adorar, pero no entendemos cómo adorar. Sabemos cómo orar, pero no entendemos cómo orar. Sabemos cómo debemos relacionarnos, cómo debemos comportarnos, pero no entendemos. Somos repetidores de cosas que no se nos pudieron revelar. El apóstol Santiago dice lo siguiente, que nosotros somos oidores olvidadizos de la palabra. ¿Qué significa eso? Que recibimos, la escuchamos, la tomamos, pero no la entendemos, la borramos, la olvidamos. Por eso el mismo apóstol Santiago aconseja y dice que tenemos que ser oidores. Tóquese así conmigo y diga oidores. Vamos, tóquese el oído y diga oidores. Diga no escuchadores. Vamos, oidores, diga así. Oidores, diga retenedores y hacedores de la palabra. Se lo vuelvo a repetir, diga conmigo, oidores, vamos, grite fuerte, diga, oidores, retenedores y hacedores de la palabra. O sea, ¿qué significa eso? Que tenemos que oír, procesar en nuestra mente, retenerla y empezar a poner por obra. Ayer yo decía que si nosotros queremos cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero para eso tiene que venir una transformación, porque ese es nuestro enemigo. Yo digo, el problema que el hombre tiene no es el corazón, porque todos nosotros sabemos que el corazón está inclinado siempre a hacer lo malo. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, que el problema no es el corazón. Diga conmigo, el problema no es el corazón. Por eso nosotros nos confundimos cuando agarramos y hacemos la confesión de fe y le decimos a la gente, repita conmigo, Señor, te pido perdón, me arrepiento de mi pecado y te pido que entres en mi corazón. Mirá lo que tenía al lado, decir, el peor lugar, decirle, para invitarlo a habitar a Dios tu corazón, decirle. Porque tu corazón está lleno de lo que tu mente le da a tu corazón para recibir. O sea, para que usted entienda, solamente el corazón es un recipiente que recibe todo lo que la fuente, que es nuestra mente, le da a nuestro corazón. Pero ¿por qué no entendemos esto? Porque en la Biblia hay palabras, como todos ustedes saben, en la Biblia hay palabras que no se pueden decir o describir exactamente. ¿Por qué? Porque en el hebreo, una letra, depende a donde usted la ponga en esa palabra, directamente le cambia el significado total a esa palabra. Y para que usted entienda, una letra puesta en otro lugar, en una palabra, tiene hasta 7 significados diferentes. Mirá lo que tiene que decir, wow. Por eso usted va a escuchar a gente predicando una cosa de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque los significados de esa palabra es totalmente diferente. Para que usted lo entienda, hoy hablaba en la mesa algo de esto y decía, para que usted entienda esto. Por ejemplo, hay una palabra hebrea que es la palabra kefale. Diga conmigo, kefale. Esa palabra kefale es utilizada para describir varias palabras. O sea, la palabra corazón, la palabra cabeza y la palabra fuente. ¿Qué significa esto? Que en todo lugar a donde usted lea cabeza, fuente o corazón, se usa la misma palabra. Entonces, hay lugares a donde usted lee cabeza y en realidad la esencia es fuente. Hay lugares a donde usted va a leer corazón y en realidad la esencia es cabeza. Un texto muy conocido por todos ustedes. La Biblia dice que así como Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer.
Bueno, ahí dice que fale, diga conmigo que fale. Y en el original, la traducción original dice esto, que así como Cristo es la fuente del varón, el varón es la fuente de la mujer. Codiarle al que tiene al lado y decirle, me cambiaron la Biblia acá. ¿Sí o no? Uy, ahora se cambió. ¿Cómo que yo soy la cabeza? Un día estaba predicando en un lugar de esto y vi a algunos ahí que estaban mirando, algunos obsesionados por el machismo, gloria. Estaban ahí, me miraban como me decían así. No sé si estaban farmeando o qué. Y yo le digo, claro, porque no podemos, claro, pero por años nosotros tomamos la interpretación literaria de la palabra. Por eso no podemos tomar la interpretación literaria. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro para leer. Diga conmigo, la Biblia, mire, le voy a decir algo, pero espere que termine el concepto. Diga conmigo, la Biblia, hágame así, no se lee. Mirad al que tiene que decir, la Biblia no se lee. ¿Y es qué hacemos ahora? La Biblia misma da la respuesta. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un libro para leer, es un libro para escudriñar. Y si usted, ¿qué significa escudriñar? Estudiar. Si usted no estudia la palabra, usted no va a tener una interpretación correcta de ella. Por eso tenemos tanto espíritu de confusión. Porque hay gente que literalmente lee la palabra. Y al apóstol Pablo se le ocurrió un día soltar un pensamiento desde el judaísmo arraigado, desde el lado del machismo orgulloso. Y dijo, calle la mujer en la congregación. Y muchos toman ese texto y dicen, no hay pastora. ¿A dónde dice que hay pastora? ¿Sí o no? Toman ese. ¿Por qué? Porque toman un texto. Hay otro que es peor, mirá el que tiene la. Hay otro que es peor. ¿Sabe qué dice? Dice que la mujer solo se salvará engendrando hijos. Mirá el que tiene. ¡No! Decirle. Un día me lo voy a cruzar al apóstol Pablo en el cielo y le decía, ¿en qué estabas pensando, cabezón? Claro. Pero todo eso tiene un contexto que no le voy a explicar ahora, entra el semi. Claro, estoy dando un ejemplo de que tomamos cosas literales que no se pueden tomar. Por eso la misma Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque esa misma letra que vos lees como algo, vos te sentís condenado. Y si no pasa por el sazón del espíritu, esa letra no te sana. O sea, te sentís literalmente condenado. Pero yo tengo que entender que tengo que abrir mi cabeza. Vamos, diga, tengo que abrir mi cabeza. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza es buena tierra. Diga conmigo, la cabeza es buena tierra. El problema es que nosotros le entregamos todo al Señor menos nuestra cabeza, menos nuestro pensamiento. Porque imagínese si nosotros diríamos todo lo que pensamos. Ay, no queda uno acá. Imagínese que usted no procese nada. Hay algunos que son así, no procesan. Hay algunos que tienen más rápida la lengua que el cerebro. O sea, primero dicen y después piensan. Y cuando pensaron lo que dijeron, ¿para qué lo dije? ¿Sí o no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hay algunos de esos acá, viste, que hablan y dicen, ay, si me hubiera callado la boca. ¿Cierto? Imagínense si diríamos todo lo que pensamos. Gracias a Dios que no decimos todo lo que pensamos. Pero eso es un problema, diga conmigo, es un problema. Porque diga conmigo, todo lo procesamos por acá. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que todo, lo bueno y lo malo, es procesado por nuestra mente. O sea, el arma más poderosa que nosotros tenemos como seres humanos es nuestra mente. El problema está que nuestra mente está llena de cosas que no tendrían que estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros le entregamos a Dios sentimentalmente nuestro corazón. Entre paréntesis o entre comillas, le entregamos a Dios nuestra vida. Pero nuestra mente nos sigue perteneciendo a nosotros. Seguimos pensando como nosotros queremos.
Seguimos teniendo esos pensamientos naturales que son los que terminan guiando lo que nosotros hacemos. En una oportunidad, un pastor decía lo siguiente. Decía, el problema de la iglesia es que cuando lo bautizamos, decía la gente, le bautizamos todo menos la lengua, dice. ¿No? Entonces decía, vamos a empezar a bautizarlo con la boca abierta, dice. Así se le convierte la lengua. Y después vine yo y le dije, no, el problema no es la lengua. El problema es el cerebro. Y no le podía abrir la cabeza a alguien y meterla en el agua. ¿Por qué? Porque es una decisión mía. Vamos, diga, es una decisión mía. Yo soy el que tengo que determinar. ¿Por qué? Porque en mi cabeza se procesa todo. Nosotros no hacemos nada sin pensarlo. La Biblia dice que ni aún el pecado se da luz antes de procesarlo en mi mente. Dice así, dice la palabra del Señor, que antes de que el pecado se lleve a cabo, primero se realiza en nuestra concupiscencia. ¿Sabe qué es la concupiscencia? Nuestra mente. O sea, nadie peca por casualidad. Mirá al que tiene al lado, nadie peca por casualidad, decirle. Nadie es que dice, una mañana se despertó y dijo, uy, ¿qué hago acá? Esta no es mi cama. No, eso no funciona así. Antes nosotros suavizamos y decíamos, se deslizó. ¿No? Tuvo un desliz el hermano. Y yo dije, ¿qué anda en patineta? Claro. No, uno dice, porque esto es como los chicos, ¿por qué hiciste eso? ¿Y qué te dice? No sé. Sí que sabe. ¿Por qué lo hizo? Porque lo quiso hacer. ¿Sí o no? ¿Por qué pateaste la pelota contra el vidrio si te estaba diciendo que no lo haga? No sé. Sí que sabe. ¿Sabe por qué lo quiso hacer? Pero ¿de dónde sale todo eso? De acá, todo lo procesamos por acá. Vamos, tóquese la cabeza y diga, todo lo procesamos por acá. Todo lo procesamos por acá. Por eso nosotros tenemos que entender que es nuestro cerebro el que se tiene que convertir. No nuestra palabra, no nuestro corazón. Tóquese la cabeza y diga, mi cabeza se tiene que convertir. Y hay algunos pensamientos que están inconversos todavía. Hay algunas mentes que todavía siguen inconversas ahí. ¿Y eso qué genera? La falta de fe. Porque la fe no se gesta en el corazón. La fe se gesta en nuestra cabeza. Por eso, ¿qué es la fe? La fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Y dónde se gesta la certeza y la convicción? Vamos, tóquese y diga, en mi cabeza. ¿Dónde se gesta la duda? En mi cabeza. Ahí es donde está el problema. Que nos cuesta que nos centre. Cuesta que la palabra nos centre. Cuesta que la palabra se nos revele. Cuesta que la palabra ingrese. ¿Pero por qué cuesta? Hay un versículo bíblico que nosotros utilizamos para describir una situación en particular, que es la guerra espiritual. Este texto es el texto preferido de los que enseñan guerra espiritual. Es el texto de Romanos que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces nosotros tomamos ese texto y andamos viendo demonios por todos lados. Hay algunos que toman ese texto y lo único que se imagina es un demonio vestido con pijama rojo, cola larga, cuerno y tridente. ¿No? ¿Viste? Hay algunos que andan viendo pajaritos de colores por todos lados. Todos son demonios. No, este es un demonio. ¿No? Y hasta hay algunos que antibíblicamente nos enseñan. Por años estuve escuchando la pavada de la Lilith. ¿No? Ay, que la Lilith no existía en la palabra. Era una historia, como una fábula creada por los hebreos. Codialo al que tenía al lado, con razón decirle. Claro, porque hay algunos que lo buscan los demonios, andan buscando demonios por todos lados. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿No? Y ese va a caer ahora. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? La palabra, la oración, el ayuno. Mirar al que tiene al lado y decir, nada que ver.
Si hay un texto que no, hay miles de textos en la palabra que hablan de guerra espiritual, pero justamente hay un texto que no habla de guerra espiritual, es el texto de Romanos. Porque el apóstol dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, y ahí arranca, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese texto es un texto para entender que el problema principal que tenemos como cristianos, que tenemos para no progresar, para no avanzar, es la carencia de revelación, es la falta de entendimiento de la palabra. ¿Por qué se gesta eso? Porque en nuestro cerebro hemos levantado muros de contención, de argumentos. Hemos levantado muros de contención que no permiten que la palabra se nos revele. El apóstol dice, ustedes tienen que entender que tenemos armas que tienen que ver con la revelación de la palabra, que necesitan empezar a romper los argumentos. La altivez que se te metió en la cabeza. Porque tóquese así, diga, mi cabeza, vamos, diga, mi cabeza está llena de argumentos. Llena de argumentos. Argumentos para defendernos de todo. Argumentos para declarar de todo. Pero son argumentos. Argumentos naturales. Porque a alguien se le ocurrió en algún momento poner y exponer un pensamiento natural e instalarlo dentro del seno de la iglesia. Ya nosotros hacemos todo lo que alguien dijo. Nosotros somos de una generación a donde había evangelistas impresionantes, pero había uno que se llamaba Gille Ávila. Gille Ávila era un evangelista impresionante, pero un día al hombre se le ocurrió decir que la televisión era el cajón del diablo. Entonces ahí andaba toda la gente declarando la tele el cajón del diablo. Y allá en Buenos Aires hay un lugar que está en Hurlingham, que es como un arroyo, es un medio como un brazo de un río, ¿no? Y toda la gente, Reconquista, el río Reconquista. Y toda la gente iba en aquella época a tirar las televisiones. No es que la regalaban, la tiraban. Todos los cristianos tirando televisiones. ¿Por qué? Porque alguien dijo que la televisión era el cajón del diablo. Años después, el evangelista Gille Ávila inauguró su propio canal de televisión. Tenía ganas de hacerle juicio. De decirle, devolveme la tele que me hiciste quemar. Claro, porque nadie preguntó. Nadie dijo que eran herramientas que bien utilizadas eran herramientas poderosas para poder llevar el mensaje. Pero a alguien se le ocurre algo, alguien instala algo y ya lo instaló y nosotros le creemos. Nosotros tomamos y le creemos lo que ese dijo. En una oportunidad estaba compartiendo una palabra y estaba hablando acerca de la palabra de Jesús cuando habla diciendo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y en medio de esa palabra el Señor da un consejo y dice, sean prudentes como serpientes y mansos como paloma. Pero alguien tomó ese texto y en lugar de decir sean prudentes, dijo hay que ser astutos. Porque tenés que ser astutos. Y es más, la traducción es más nueva de la Biblia, cambiaron la palabra prudente por la palabra astucia. Y usted que recontra, super, ultra, archi inteligente, le hago una consulta. ¿La palabra prudente y astucia son sinónimos? ¿Qué dice usted? ¿Es lo mismo ser prudente que astuto? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice usted? ¿Sí o no? No me diga amén. ¿Sí o no? No. No es lo mismo. ¿Y por qué? Y ahí andaba la gente diciendo, no, te tenés que meter en el gobierno con astucia. Hay que ser astuto. Metete a las manadas en los lugares astutos. Y sin saber que la astucia es un principio del infierno. Porque la esencia de la astucia es la mentira. Y la mentira es un principio del infierno. Codiar al que tenía al lado y decir, nada de astucia acá. Pero como alguien lo dijo, como alguien lo instaló, y si ese alguien es famoso, mucho más. O sea,
No, si lo dijo él, palabra santa. ¿Por qué? Porque tiene una congregación gigantesca. Todos lo siguen. Tiene miles de seguidores alrededor del mundo. Entonces, nadie indagó. Nadie se fijó. Entonces ahí nosotros andamos instalando palabras que en realidad le estamos enseñando a la gente principios del infierno. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser prudentes. Claro que sí. Diga conmigo, prudentes. Tenemos que ser prudentes, por supuesto que sí. Pero astuto, mira al que tiene al lado y decirle, de ninguna manera. ¿Por qué sucede esto? Porque es más fácil para nosotros creer la herejía de un famoso que la verdad de un desconocido. Entonces cuando viene alguien que no lo conoce nadie y te dice una verdad, ¿de dónde lo sacó? Un día, no le hago largo el cuento, pero un día estaba predicando esa palabra en un evento de un montón de gente y hablé acerca de esa palabra. Que cuando terminamos estábamos en misiones, estábamos en un lugar a donde nos estábamos quedando y algunos decían, no, porque la Biblia, es más, uno de los que estaba con nosotros, que nos había acompañado, me dijo, no es así porque la palabra dice, andale. No porque no me conteste algo que no sabe, andale. Y me dijo, no, porque yo, andale. Y se fue a leer. Y cuando leyó, vino y me dijo, tenía razón. Y le dije, ya sabía que tenía razón. ¿Por qué? Porque nosotros somos buenos para escuchar, pero malos para oír. Somos buenos para escuchar cosas que nos gustan, cosas que nos atraen, ¿no? Nosotros agarramos lo mejor que a nosotros nos parece y caminamos en eso. Pero el problema es que cuando yo sé y no entiendo cómo hacer algo, los resultados no son los correctos. No hay resultados buenos. Es por eso que lo que hacemos no genera resultados. Porque como dije al principio, sabemos cómo orar, pero no entendemos cómo orar. Sabemos cómo adorar, pero no entendemos cómo adorar. Entonces, lo único que hacemos es somos repetidores de cosas que nosotros no entendemos ni sabemos. Y no nos funciona. Porque todo lo que empieza de una manera errónea, culmina de una manera equivocada. De la única manera que yo puedo caminar de una manera correcta en este reino es entender cada palabra, cada mensaje y cada cosa que Dios tenga para mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ¿cómo hago para entenderlo? Se me tiene que revelar. Tiene que entrar en mi cabeza. Tiene que quedarse ahí. Se me tiene que revelar de tal manera que yo pueda vivir la palabra. Eso es vivificar la palabra. Tengo que vivirla. Vamos, diga, tengo que vivir la palabra. No alcanza con que sepas. Usted tiene que vivir, vamos, diga, tengo que vivir la palabra. Saque su dedo acusador y profético, señálelo al que tiene al lado y dígale, tenés que vivir la palabra. Vivir. ¿Por qué? Hay un libro en la Biblia que es el libro de Hechos de los Apóstoles. No es el libro de dichos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque este es un reino de hechos, no de dichos. Y los dichos que digas tienen que ser respaldados por tus hechos. Que tus hechos hablen más fuerte que tu palabra. San Francisco de Asís dijo en una oportunidad, predica en todo tiempo y de vez en cuando habla. Alguien diga gloria a Dios. Alguien apláudale al Señor por eso. Vamos, apláudale fuerte al Rey. Alguien diga gloria a Dios. Claro, sabemos. El problema es que no entendemos. Y ahí es donde se centra todo. No entiendo. Y si no entendés, no vas a tener resultados correctos. El problema es que a veces, en lugar de buscar en el lugar correcto la revelación, lo que hacemos es buscar palabras que respalden lo que nosotros queremos. Se lo digo de esta manera para que lo entienda. Nosotros queremos encontrar en la Biblia palabras que respalden nuestros hechos o lo que nosotros queremos hacer.
Y la Biblia da para todo. Mirá lo que tiene al lado, dice, la Biblia da para todo, ¿no? Porque un texto fuera de contexto sirve como pretexto para hacer lo que yo quiera. La Biblia da para todo. ¿Y por qué le digo esto? Ya le dije, la Biblia no es un... ¿Por qué? Porque no entendemos que la Biblia no es un libro de consejos. Diga conmigo, la Biblia no es un libro de consejos. Y como no es un libro de consejos, no puedo leerla como un libro de consejos. ¿Cómo que la Biblia no es un libro de consejos? No, la Biblia no es un libro de consejos. La Biblia es un libro de órdenes. Lo que hay escrito ahí no son consejos. No es que Dios te está aconsejando. No. Diga conmigo, Él me está ordenando. La Biblia es un libro de órdenes, no es un libro de consejos. Diga conmigo, hay órdenes ahí que yo tengo que acatar. ¿Cuántos dicen amén? Esas órdenes que yo tengo que acatar van a servir para que funcione de una manera correcta todo lo que tenga que ver con mi vida. Esto es, todos nosotros hemos comprado un artículo electrónico, digital en algún momento de nuestra vida, ¿sí o no? ¿Y usted qué hay? Vieron que hay un montón de Tergopol, está el paquete, usted lo abre y dentro está lo que usted compra, el lavarropa, la plancha, lo que sea, un equipo, una TV, lo que sea. Y ahí adentro hay algo, un librito. Ese librito, ¿cómo se llama? El manual del fabricante. ¿Para qué sirve el manual del fabricante? Para que nosotros lo leamos. Mirá al que tenía al lado, decirle, el librito ese, decirle, cada vez que compre un artefacto, es para que lo leas, no para que lo tire. Para que te viene la plancha, te compraron la plancha y vos agarrate y dices, ¿qué? No voy a hacer una plancha y tírate el libro. ¿Sí o no? Y se lo digo por experiencia propia. En una oportunidad le compramos a mi esposa con mis hijos un lavarropa, porque el lavarropa que teníamos parecía que estaba endemoniado, se manifestaba, arrancaba y te entraba a perseguir así. Entonces no aguantaba más lavarropa, le compramos un lavarropa. Así que ahí contento, compramos el mejor lavarropa. Fuimos con mis hijos, yo me hice el instalador fatal y dije, vamos a dejarlo instalado para cuando mamá llegue se encuentre con la sorpresa. Así que fuimos, instalamos el lavarropa, lo colocamos ahí y nos fuimos, le pusimos una manta arriba. Cuando viene mi esposa, mis hijos vienen y dicen, mamá, mirá, y saca así mi esposa, por fin, ¿viste? Porque para que suceda algo en nuestra casa es un milagro, ¿cierto? Al fin. Y mi esposa viene a traer la ropa. Y dice, por fin este lavarropa. Y mete ahí la ropa con el quilaje justo. Viste que tiene un peso. A veces nosotros metemos, hasta además no me puso ahí. Pone el lavarropa y de repente el lavarropa empieza a andar. Y cuando empieza a centrifugar para sacar el agua, empieza a manifestarse así de vuelta. Y mi esposa lo grito. No le voy a decir cómo me dice mi esposa porque después me andan criticando por él. No, le digo porque en algún momento me va a escuchar. Yo le digo Vichy a mi esposa. Ella me dice Vichy, somos los Vichy. Y me dice, en ese momento no me dijo Vichy, me dijo ¡Bicho! Yo dije, ¿cucaracha? Y me dijo, el lavarropa se está manifestando. Y yo fui y dije, empecé a orar porque dije, no era el lavarropa, es el lugar. Hay una posesión demoníaca ahí que manifiesta los lavarropas. Porque era el otro, ahora el nuevo. Así que lo vaciamos ahí enojado, yo enojado. Al otro día llamo a donde compré el lavarropa, enojado. Usted no me conoce enojado, yo soy bravo enojado. Agarra el teléfono y empiezo a llamar, hola, ¿qué tal? Me atiende. Y le digo, miren, muy disgustado con ustedes. Porque me vendieron un lavarropa que hace lo mismo que me hacía el lavarropa viejo. Este lavarropa no sirve para nada, necesito que me lo cambien urgente o que me devuelvan el dinero. Y la chica del otro lado, muy atenta, me dijo, señor, una pregunta. Sí, y me dijo, ¿usted le quitó el ancla? ¿El qué? Le dije yo. El ancla. Le digo, si el lavarropa no es barco. Me dice el ancla. ¿Qué ancla? Le digo yo. ¿Le sacó? Sí, le digo yo. Sí, pero un lavarropa tampoco hay tanta.
Y me hizo la pregunta, ¿usted leyó el librito que estaba dentro del lavarropa? La respuesta era, ¿quién lee ese libro? Encima viste que viene en alemán, en chino, en coreano. ¿No? Hasta que vos encontraste el que está en español, ya se te fueron las ganas de colocar la lavarropa. Y yo le dije, ¿qué libro? El que está dentro del lavarropa. La chica se dio cuenta que no leí nada, porque debe ser que todos hacen exactamente lo mismo. Y agarró y me dijo, señor, atrás de su lavarropa hay 4 tornillos. Esos tornillos sostienen algo que le llamamos el ancla. Que cuando usted lo saca, hacen que un panel de piedra caiga para darle estabilidad al lavarropas. ¿Sacó esos tornillos? ¿Cuáles tornillos? Le dije yo. Fíjese, señor, por favor. Yo miré para atrás de la lavarropa como diciendo, a ver, acá no hay ni un tornillo, a ver acá. Miro así, 4 tornillos. Agarré y le digo, bueno, ahora después te llamo. Le saco los tornillos a la lavarropa y ahí está, pone la... De 10, no se movió nunca más. Ese día aprendí una lección. Que si nosotros no le damos el uso correcto a las cosas que nosotros compramos y tenemos, lo único que vamos a lograr es un resultado erróneo. Y lo que vamos a lograr es que eso se rompa. Hay gente que compra planchas que tiene para vapor, para meter agua y nunca le pusieron una gota de agua. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿no? Es más, hay algunos que le pusieron el agua para ver cómo funciona, pero como no leyó el manual del fabricante, no sabe ni cómo funciona. Y empieza, a veces cuando usted plancha, tiene agua, gotea el agua y se rompió la plancha. ¿Sí o no? Imagínense, si hacemos eso con el manual del fabricante de las cosas que compramos, imagínense lo que hacemos con el manual del fabricante. La Biblia es el manual del fabricante. Y todo lo que está ahí son órdenes para nuestro buen funcionamiento. Mirar al que tenés al lado y decirle, si querés funcionar bien, tenés que estudiar la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, porque está muy serio, ahí peguen un aplauso al Señor, por lo menos, haga algo así. Esta generación es una generación que nos enseñaron a tener todo a la mano. Todo rápido, todo sencillo. Entonces, no nos atrevemos, a esta generación le cuesta estudiar, le cuesta capacitarse. Por eso necesitamos entregarle más a la mano que nunca las cosas a esta generación. Y el problema es que estamos gestando una generación emocional, que se lleva por las emociones vividas en lugares, que asiste a las reuniones y disfrazan de unción un sentimiento emocional el cual nosotros podemos vivir. Yo vengo de la generación a donde a nosotros era el tiempo, se había puesto de moda la caída, viste que se caían, ¿no? Venía, soplaba y se caía. Un día me acuerdo que había venido Benny Hinn en la cancha de Vélez, en el estadio de Vélez, fuimos todos con mi congregación, mi comunidad de fe, fuimos ahí, yo era joven y estábamos ahí arriba y de repente el siervo le metía así, hacía y caían como dominó así, ¿no? Y vos veías, era impresionante. Entonces justo llega donde estaba yo y hace así el siervo y se caían como dominó y yo no sentía nada, no me sentí nada, pero como se cayó el de acá, dije, más sí, dije yo, ¿no? Y me tiré por la duda. Y de al lado decía, qué unción. Yo, sí, terrible, decía yo. Impresionante. Claro. ¿Por qué? Porque alguien instaló algo y que nosotros empezamos a tomar como esa era la solución. Y claro que era verdad que hay una presencia hermosa y que puedes caerte, tirarte, saltar, levantarte, caerte de rodillas, puedes hacer lo que quieras. Pero el problema no está en lo que haces. El problema está en lo que haces después de que todo eso sucede.
Porque vos te podés caer 1000 veces, pero si no cambiás, ¿para qué te caíste? ¿Cuántos dicen amén? Vos podés venir y llorar 1000 veces acá, pero si lloraste y no hubo resultado después, ¿para qué lloraste? Pero nosotros somos tendenciosos a cambiar todo por lo emocional. ¿Por qué? Porque somos asmáticos. Dependemos, sentimos. Si siento, estoy. Si no siento, no. Si siento, voy. Si no siento, no voy. Si siento, adoro. Si no siento, no adoro. Si siento, ofrendo. Si no siento, no ofrendo. Si siento, sirvo. Si no siento, no sirvo. Mire, yo le hice esto el otro día a mi congregación. Haga así, haga montoncitos. Hágase montoncitos. Mírele al lado y dígale, ¿quién te dijo que es opcional decirle todo esto? Vamos a darle, dice, ¿quién te dijo que porque sentís? Diga conmigo, en este reino, vamos, grite fuerte, diga, en este reino, nada es obligatorio. Vamos, grite, diga, nada es obligatorio. Diga, pero todo es mi obligación. ¿Es obligatorio congregarse? No. ¿Es obligatorio orar? No. ¿Es obligatorio servir, sembrar, diezmar, ofrendar, cantar? No. Mirá lo que tiene al lado. No, no es obligatorio decirle. Ahora sí acúselo bien con su dedo acusador y profético. Y dígale, claro, no es obligatorio decirle. Decirle, pero el día que vos aceptaste a Jesús, decirle todo, vamos, dígale con autoridad, dígale todo en este reino es tu obligación. Ay, sí siento. La Biblia no dice, si sentí, congregate. No, dice, no dejes de congregarte. ¿Sí o no? No es un consejo, porque a veces leemos como consejo. Dios nos aconseja, y hay algunos que ponen pañito frío. Dios nos aconseja que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mirá lo que tiene que decir, eso no es un consejo, decirle. Eso es una orden. Dios no te aconseja nada. Dios no es tu consejero de confianza. ¿No? Claro, porque cantamos, Él es consejero, príncipe de paz. Claro. Pero Él es el dueño y el señor de todas las cosas. Él es el que ordena y nosotros obedecemos. La Biblia no es un libro de consejos, es un libro de órdenes. Todo, diga conmigo, a partir de hoy, cuando lea la Biblia, lo voy a leer recibiendo órdenes. Usted lea la Biblia ahí. No es que tenés que dar si querés. El consejo de Dios es que si quiero que me vaya bien, si quiero recibir, tengo que dar. Eso no es un consejo, es una orden. El problema es que nosotros, cuando firmamos el contrato para ingresar a este reino, leímos las letras grandes. Y las letras grandes, ¿qué dice? Te voy a bendecir, te voy a cambiar, te voy a... Eso dice, y nosotros aceptamos, agarramos viaje y dijimos, wow, Él me va a restaurar, Él me va a cambiar. Pero nadie leyó las letras chicas del contrato. Y la letra chica es donde está el desafío más grande que tenemos como cristianos, que tiene que ver con la obediencia. Que si yo quiero que me vaya bien en la vida, tengo que obedecer. Que si quiero prosperar, tengo que obedecer. Que si quiero cambiar, tengo que obedecer. Que si quiero que todo me vaya bien, tengo que obedecer. Porque este es un camino en el que transitamos por obediencia. Pero lo sabemos, el problema es que no lo entendemos. Alguien denle un aplauso al Señor. Y no entendemos cómo funciona. En una oportunidad, mire, a mí me gustaba cuando venían personas y trataban de bajarme el diseño. Jesús dijo en una oportunidad, el problema de que ustedes piden y no reciben es porque piden, ¿cómo dice? Piden porque pedimos mal. Entonces en una oportunidad vino a mi congregación alguien cuando era muy joven. Todavía soy joven, pero era más joven, ahí, gloria a Dios. Vino alguien a predicar y trajo una revelación increíble. Y él dijo, el problema, este texto, el problema de que piden y no reciben es porque piden mal. Y él dijo, ¿saben por qué piden mal? Porque hay que ser con Dios específico.
Y dijo, usted tiene que ser específico. Si usted quiere orar por un auto, ¿sabe por qué no lo recibe? Porque le dice quiero un auto, pero no le dice la marca, el modelo, el color. ¿Cómo? Y a mí se me abrieron los ojos como a usted se le están abriendo ahora. ¡Wow! Y me dijo, ¿usted quiere una zapatilla? Dígale, ¿qué marca? ¿De qué color? ¿Cuáles? Y yo dije, ¡wow! Era como una llave a un nuevo mundo, ¿no? Y yo dije, wow. Y dijo, hay que ser específico. Si usted quiere un auto, tiene que pedir la marca, el color, el modelo. Y empecé a orar. Señor, esa Ferrari roja. Señor, me imagino llegando al auditorio, estacionando en la puerta, para servirte, Señor, por supuesto. Todos mis viajes voy a llevar a tus siervos a todos lados. Imagínate, Dios. Vos, yo y el siervo. Ni en figurita me llegó la Ferrari roja. Claro, era como que un día mi primer auto que tuve después de muchos años fue rojo, pero no una Ferrari. Es más, no sé si era rojo porque era de varios colores. Tenía varios rojos de diferentes tonalidades. Era un Peugeot 504, modelo 89 me parece que era. Y se lo apodamos, mi primer auto lo apodamos, el trueno rojo le pusimos. Pero no por lo rápido que iba, sino por los ruidos que hacía. El problema es que cuando nosotros accionamos bajo un conocimiento de algo, de alguien, y los resultados que esperamos no son los correctos, nos frustramos. Sentimos frustración. Y decimos, él no me contesta. Ay, pero estoy orando y Dios no me habla. ¿Y sabe cuál es el tema? Que las frustraciones terminan alejándote de Él. Hoy hablaba con alguien y le decía, me habían contado un poco y decía, y un momento nos apartamos. Y yo le dije, no me digas detalles, pero ¿qué es lo que hace que te aparte de lo mejor que te pasó en la vida? No sé si acá hay gente que se apartó en algún momento. La pregunta es, yo gracias a Dios no. Yo viví la mala, la buena, la mejor y la peor agarrado de Él. Porque si me hubiera soltado, no sé lo que hubiera pasado. Pero ¿qué es lo que hace que un día, de buenas a primeras, vos decidas dejar lo mejor que te pasó? Porque convengamos todos los que estamos aquí, vamos a estar de acuerdo, que Dios es lo mejor que nos pasó en la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Dios es lo mejor que nos pasó en la vida. Ahora, ¿qué es lo que hace que vos de buenas a primeras decidas alejarte de lo mejor que te pasó en la vida? La frustración. La frustración. Porque tomaste lo que alguien dijo y trataste de practicarlo y de ponerlo por obra y no te funcionó de la manera que esa persona dijo que le funcionaba. Y lo empezás a poner en práctica y no te funciona. Y no es que no te funciona una cosa, no te funciona una, no te funciona dos, no te funciona tres. Y llega el momento a donde vos te frustrás. ¿Por qué? Porque este camino es un camino largo y lleno de piedras. Es un camino en el que nosotros vamos a transicionar y a transitar por un montón de dificultades y adversidades. Y de la única manera que vos te vas a mantener firme en el momento de la adversidad, en el momento de la dificultad, es cuando estás correctamente fundamentado en su palabra. Es lo único que te va a mantener firme en el día malo. No las palabras. No las palabras. Porque algunos dicen, no, y Jesús cuando el diablo vino a tentarlo, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y nosotros pensamos que ahí ya tenemos un arma para hacer que el diablo retroceda. No, al Señor adoraremos solamente. A Él solo serviremos. Y nosotros pensamos que esas cosas nos van a dar resultado porque sí. Mirar al que tiene al lado y decirle, eso da resultado.
Vamos, mirá, le decía, da resultado cuando cumplimos con algunos requisitos. Facu dijo algo impresionante. Habló acerca de la voluntad de Dios. Usted sabía que en este reino se rige todo por su voluntad. ¿Sabía eso? Todo en este reino se rige por su voluntad. No hay nada que pueda superar su voluntad. Nada, ni aún la fe. ¿Sabe cuál es el único límite de nuestra fe? Su voluntad. Porque vos podés tener fe para decirle a esa silla que se mueva. Pero si no es voluntad de Dios que esa silla se mueva, no se va a mover. Vos podés tener fe para orar por un enfermo y que ese enfermo se sane, pero si no es voluntad de Dios, no se va a sanar. Porque todo, diga conmigo, todo se rige por su voluntad. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús dijo, ustedes piden y piden mal, lo que estaba diciendo es que cuando nosotros pedimos desde el lado del egoísmo, desde el lado de nuestros deseos, desde el lado de nuestra situación, todo lo que pidamos no va a ser cumplido. ¿Sabe por qué todo lo que pedimos? Yo estoy seguro que hay un porcentaje alto de esto. ¿Sabe por qué de las cosas que nosotros le pedimos a Dios son la minoría las que nosotros recibimos? Ni aunque nos pongamos de acuerdo. La Biblia nos dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en todo lo que pidan al Padre, será hecho, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos pusimos de acuerdo? Vamos a suponer, yo voy a confirmar una palabra que soltaron hoy, creo. Yo creo que Dios le va a dar un auditorio propio para esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? Ay, por los 2 o 3 que creen. Voy a decir de vuelta por si no entendieron. Yo creo que Dios le va a dar un auditorio propio para esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? Pero vamos a suponer que nosotros nos ponemos de acuerdo para orar. Y decimos, vamos a orar para pedirle los recursos al Señor para comprar el auditorio. Pasa 1 año y no pasa nada. 2 años no pasa nada. 3 años no pasa nada. ¿Sabe qué gesta eso? Frustración. Frustración. Y vos decís, pero si la Biblia dice si nos ponemos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo y no sucedió nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque todo lo que nosotros hacemos está sometido y limitado a su perfecta voluntad. O sea, funciona y sucede cuando nuestra oración es respondida. Cuando nuestra oración coincide con su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? El Padre Nuestro no es algo que nosotros tenemos que repetir como loro. El Padre Nuestro es una muestra de una oración. ¿Cómo arranca el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Y qué es lo tercero? Hágase. Jesús está orando en Getsemaní. ¿Y qué dice? Si es posible, ¿qué dice Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dice? Pero que sea y no la mía. Porque todo, diga conmigo, todo está sometido a su voluntad. O sea, lo que yo tengo que buscar es que la voluntad de Él, que mi voluntad, coincida con su voluntad. Cuando mi voluntad coincide con la suya, cuando mi petición es una petición libre de egoísmo y llena de su voluntad, todo lo que yo pida será concedido. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, mire al que tiene al lado y dígale, vamos a aprender a orar. ¿Se anima a darle un aplauso al Rey, sí o no? Viste que hoy estamos siendo desafiados. ¿Sabe cómo termina acá? Es decir, solo sé que no sé nada. ¿No? Hay varios lugares donde voy después y me dicen, bueno, ya no se puede decir iglesia, ya no tenemos que ver así, ya no, dame una buena noticia. Pero no es que estamos criticando lo que hicimos, es que estamos llamando al despertar de nuestra conciencia
para entender que si nosotros seguimos haciendo las cosas de la manera que las hacemos, por más que declaremos, por más que digamos que va a haber un avivamiento, unción, por más que hagamos lo que hagamos, si lo que hacemos no lo hacemos de una forma distinta y correcta, los resultados van a ser iguales. Vamos a seguir viviendo de generación en generación con los mismos resultados. Y Dios quiere que cambiemos. ¿El problema cuál es? El problema es que sabemos, pero no entendemos. ¿Por qué? Porque para entender necesito que esa revelación caiga. Por eso el apóstol dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez cuando empiezan a desaparecer los argumentos. Cuando empiezan a desaparecer los argumentos. No, a mí me enseñaron así. No, a mí me dijeron así. No, a mí me funcionaba así. No, esos argumentos son lo que están impidiendo que la revelación haya cabida en tu mente. Esos argumentos que se transforman en altivez y que nos terminan transformando en gente altiva. No, yo hago así porque Dios me dijo que era así. Porque Dios me dijo que era así. Y generamos altivez. Lo único que hace es cercionar, es clausurar la revelación. Y una iglesia sin revelación es una iglesia improductiva. Una iglesia sin revelación es una iglesia que tiende a estancarse, a estructurarse, a no avanzar. Alguien diga gloria a Dios. Vamos, dígale al que tiene al lado, dígale, nosotros no vamos a hacer así. ¿Alguien se anima? No, vamos, diga conmigo, nosotros no vamos a hacer así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, apláudale al Rey, por favor. Claro, sabemos, pero no entendemos. Pero esto no es algo que nos pasa ahora a nosotros. Esto le pasaba a los discípulos. Esto le pasó a Jesús. Jesús hablaba de una manera que todos lo entendieran. Y Jesús estaba trayendo una revelación del cielo a la tierra. Estaba trayendo el establecimiento de un nuevo gobierno y de un nuevo reino. Y era difícil explicar lo que Jesús estaba explicando. Pero Él hablaba de una forma sencilla para que todos lo entiendan. ¿Sabe qué usaba Jesús? Parábolas. ¿Sabe qué eran las parábolas? Las parábolas eran historias inventadas de una situación para explicar algo de una manera sencilla y que todos lo puedan entender. Así hablaba Jesús. Él utilizaba parábolas. Pero así todo, los discípulos no entendían una. En una oportunidad, Jesús agarra y dice, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó al costado del camino. Parte de la semilla cayó entre pedregales. Parte de la semilla cayó entre espinos. Y parte de la semilla solamente cayó en buena tierra. Los discípulos lo miraban a Jesús como usted me está mirando ahora. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Entendieron? Y los discípulos dijeron, no. Jesús lo mira y dice, pero ¿cómo no van a entender? No, explícanos. Bueno, le voy a explicar. Y Jesús dice lo siguiente, voy a leer, para que después no diga, no leyó ni la Biblia el apóstol. Mateo capítulo 13, versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. Y dice lo siguiente, Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros, ya arranca enojado Jesús. ¿No? O sea, no le dice, bueno, le explico de onda. No, dice, oíd pues vosotros. Porque a veces nosotros leemos románticamente la palabra, ¿no? Y pensamos que Jesús decía, bueno, mis chiquitos, ¿no? Viene Pedro en una oportunidad y le dice, maestro, la palabra que tú predicas es muy difícil de entender y dura para la gente. Jesús se da vuelta y le dice, bueno, perdón, Pedro. Si ustedes quieren retirarse, pueden hacerlo también. No, Jesús le dice, ¿y qué? Si ustedes quieren irse con ellos, váyanse ustedes también. Y ahí a Pedro le bajó el copete y dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes? Claro. Usted se imagina que no, Jesús era todo buenito, no se enojaba nunca.
¿Cómo no se va a enojar con los 12 esa bandija que le tocó como discípulo? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento de que la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas al que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. Oye, retiene y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Voy rápido con esto. ¿Me presta atención los próximos 10 minutos? ¿Sí? ¿Cuánto me prestan 10 minutos? A ver, levante su mano. 10, 20, 30, 40. Les prometo. Si quieren, vengan los muchachos ya acá. 10 minutos nada más. Escucha esto. Jesús le dice, el sembrador soy yo soy el que siembro la palabra. La semilla es la palabra, porque la semilla siempre es buena. Diga conmigo, la semilla es buena. O sea, cada persona que sube acá y suelta una semilla es buena. No importa cómo, no importa la forma. Si es la palabra, es buena semilla. Diga conmigo, si es la palabra, es buena semilla. O sea, hay buena semilla. Pero ¿por qué el resultado no es igual? ¿Por qué? Porque hoy acá entre nosotros, la tierra es la misma tierra, porque todo es una misma tierra. Pero hay tierra acá que está al costado del camino. Hay tierra que está llena de pedregales y tierra que está llena de espinos. Es por eso que la palabra es soltada. ¿Quiénes son los del costado del camino? Los del costado del camino son esos que parecen pero no son. Son esos que no tienen compromiso, que están al costado, que no se animan a caminar en el camino, que ven de lejos, no se comprometen al servicio, no se comprometen, si puedo voy, si puedo estoy, si puedo doy. Esos son los del costado del camino. Los del costado del camino no se la juegan. Prefieren estar al costado del camino y no ser protagonistas. Quieren ser espectadores. Esos son los del costado del camino, que están dentro de nuestras congregaciones. Gente que ve como espectador lo que sucede. Gente que está, pero nada lo emociona. Hay gente que siente, ayer estamos en la presencia de Dios, una presencia impresionante. Esta mañana, recién, cada momento. Y hay gente que está ahí y no siente nada. Y parece que mira con admiración a lo que alguien siente. Cuando vos estás, y yo me imagino a algunos preguntando así, ¿de qué llora este? ¿Eh? No lo dicen, pero lo piensan. Esa gente está dentro de nuestras congregaciones, pero caminan al costado del camino. No se comprometen, no están dispuestos a pagar el precio. No quieren. Quieren recibir todo, pero sin pagar ningún precio. Quieren recibir los beneficios sin pagar los costos. Esa es la del costado del camino. Y dice la Biblia, esos son los que les llega la palabra, pero enseguida, no en un rato, enseguida. Porque antes nos decían a nosotros, usted recibe la palabra y ya lo que declara ahí afuera, ya Satanás lo está esperando. No, ese es tan caradura que se pasea entre nosotros. No espera a que nosotros nos vayamos. Acá nomás, al toque te arrebata la palabra. Te arrebata la palabra. Y si no tenés la palabra para fundamentarte, no tenés fundamento. No podés crecer, no podés avanzar. No podés caminar en el reino. Porque ¿cómo caminar en un reino que no entendés cómo se camina? ¿Cómo caminar en un reino que tiene decretos, estatutos, formas, y vos no sabés cómo, no entendés? Están al costado del camino. Estos son los que toman la decisión de estar al costado del camino. Porque pararse en el camino es una decisión. Yo no quiero estar al costado, quiero estar en el camino. No quiero seguirlo de lejos, quiero estar con Él. ¿Cuántos dicen amén?
Pero hay dos clases de personas. Y acá me quiero centrar un minuto. Los que están y crecen entre piedras y espinos. Entre espinos y piedras. ¿A dónde se gestan los espinos? Porque estar al costado o en el camino es una decisión. Pero los espinos y las piedras se gestan en el centro de la tierra. Y como le dije, la buena tierra no es el corazón. La buena tierra es ¿qué cosa? La cabeza. ¿A dónde están esas piedras y esos espinos? Acá en mi cabeza. La diferencia con la tierra del costado del camino es que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión si caminar en el camino o seguir al costado. Pero la diferencia con los espinos y las piedras es que esos espinos y esas piedras alguien las puso ahí. Alguien te llenó la cabeza de espinos y alguien te llenó la cabeza de piedras. ¿Para qué? Para que la verdad no te resplandezca. Y venís a la reunión y escuchás la palabra, pero no podés porque los afanes de la vida, las situaciones diarias, no permiten que la palabra crezca. Entonces, lo único que sentís es frustración. Frustración. Porque no podés vivir lo que la palabra dice ni lo que declarás. Y no es que falta palabra, porque ya le dije, este lugar, el que sube y que suelta una palabra, es buena semilla. Pero no alcanza con la semilla. La semilla es buena. El problema es la tierra. El problema es lo que tenemos acá. ¿Qué son los espinos, apóstol? ¿Qué son las piedras? Las piedras son esas situaciones que seguimos cargando sobre nuestro peso, sobre nuestras espaldas, pero sobre todo sobre nuestra mente. Las piedras son esas situaciones que nos tocó atravesar. Momentos en que sentimos haberle defraudado al Señor. Cargas que ponen en nuestra mente. Que vivimos cargando y no permite que la revelación entre. Piedras. Piedras que sentimos que son verdades. Esas piedras que alguien depositó ahí. Piedras, como decía ayer. Alguien nos dijo que cuando nosotros pecamos, Dios se aleja de nosotros. Piedras. Piedras. Piedras que no nos permiten que la revelación entre. Ay, no. Porque mira cómo se viste. Porque mira cómo hace. Piedras. Las piedras son los argumentos que tenemos en nuestra cabeza, que no nos dejan que la revelación entre. Y nuestra cabeza está llena de piedras, llena de argumentos que alguien depositó ahí. Es que a mí me enseñaron que cuanto más ayuno y más oro, más poder tengo. ¿Quién te dijo que el poder de Dios está a la venta? El poder de Dios no está a la venta. El ayuno y la oración no son medios para adquirir poder. El ayuno y la oración son sacrificios por amor que nosotros hacemos para estar más cerca del amado. No, pero hay demonios y géneros que no salen si no es con ayuno y oración. No significa que para liberar a un endemoniado tenés que espera, ahora vengo, no te manifiestes, voy a orar y ayunar y después vengo. No funciona así. Eso significa una vida de relación, de intimidad con Él. Piedras, enseñanzas erróneas que depositaron en nuestra cabeza. Que soy más santo por la forma de vestir. Que soy mejor por la forma en la que hacemos o lo que deshacemos. Piedras. Piedras que alguien depositó ahí. Esas piedras que no son reales, que son ficticias. Porque lo único que hacen es cargarnos.
Es llenarnos de carga, llenarnos de culpa. Y no podemos avanzar. La revelación no puede venir. Porque decimos, no, pero a mí me enseñaron de otra manera. Y está como yo. Creí que orar bien era ser específico. Vamos a ser específicos con el que todo lo sabe. A veces vamos a orar y le decimos, Señor, tú sabes. Y si sabe, ¿para qué le dice? A veces perdemos el tiempo en nuestra oración diciéndole cosas al Señor que Él ya sabe. ¿Que Él no sabe que está mal? Claro que sí. ¿Que Él no sabe que está enfermo? Claro que sí. ¿Que Él no sabe que tiene necesidad? Claro que sí. Sí, pero apóstol, entonces antes oraba 10 minutos, ahora con lo que usted me dice ni un minuto oro. Porque todo lo que hago en mi oración es pide, que te pide, que te pide. Y si probamos con humillarnos y hacer silencio. Pero como estamos cargados con tantas piedras de enseñanza, de cosas que eran erróneas, y no estoy diciendo que eran malintencionadas. Estoy diciendo que esas piedras nos cargaron tanto que a veces nos hacen sentir culpables y depositan en nosotros una responsabilidad mucho más grande, una carga que nosotros no tenemos que llevar. Por eso Jesús dijo, mi carga y mi yugo son fáciles. Pero el problema es que cargamos con piedras. Hay algunos que pasan por ese proceso. Hay algunos que dicen, no, apóstol, porque yo me convierto hace poco, estoy recibiendo una revelación. Pero tienen un peor problema, que son las espinas. Y quiero ahora sí que se ponga de pie. ¿Cuáles son las espinas? Las espinas son esas palabras que alguien metió en mi mente. No vas a poder, no lo vas a lograr, sos un inútil, no vas a llegar, no te va a alcanzar. ¿Qué te querés hacer? ¿Ahora qué te sentís? Espinas. Espinas. Espinas que se metieron en nuestra cabeza. Espinas que transitamos con ellas y gestan culpabilidad. Porque alguien me dijo que no lo voy a lograr, entonces yo siento que no lo voy a lograr. Siento que Dios no puede hacer nada conmigo. Porque una y otra vez la espina de la culpabilidad se mete en mi cabeza y no me permite entender que Él ya me perdonó, que Él tomó mi pecado, lo tiró al fondo del mar y no se acuerda nunca más de Él. Claro, ¿cómo la revelación se va a meter si nuestra tierra está llena de espinas y rocas? Pero esta noche es una noche para limpiar la tierra, para llenarla de tierra buena, para arrancar las espinas, para arrancar las rocas y sacarla de ese lugar.